Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La política no es solo una profesión, sino también una dimensión de todas las personas. Escribe San José María, estas crisis mundiales son crisis de santos. No es que haya muchos sinvergüenza, es que hay pocos santos. ¿Cómo se santifica la dimensión social, la participación pública, en una democracia liberal como la nuestra? Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron a algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no te fijas en apariencias. Dinos pues qué opinas, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Israel se encontraba desde casi un siglo atrás, dominada por Roma. Esta pregunta escondía lo que los italianos llaman un dilema cornuto, una respuesta siempre comprometedora. Si Jesús respondía que sí había que pagar el impuesto al César, confirmaba la dominación romana de un pueblo teocrático que se consideraba descendiente de Dios, el pueblo de Dios. Si respondía que no, en cambio, se enfrentaba a Roma, se hacía enemigo del César. Sin embargo, Jesús responde: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un carpintero de hace 2000 años, que no fue, que sepamos, a ninguna escuela rabínica ni nada por el estilo, sin embargo, así sobre la marcha, hace una propuesta que atraviesa la historia y llega hasta nuestro tiempo. Y se mantiene de pie y es insuperable. Son esas pequeñas cosas que constantemente aparecen en los evangelios y muestran la divinidad de Cristo. Cualquiera que las contemple despacio y las tome en serio sentirá inmediatamente la necesidad de ponerse delante del sagrario o al menos ver un capítulo de la serie de Chosen. Este no es un hombre cualquiera, este es más que un sabio, esta es una respuesta divina. Bien, a lo largo de estos 2000 años, esta propuesta de Jesús no se ha terminado de realizar. Las relaciones entre la Iglesia y el poder político se han planteado desde 3 ángulos. En primer lugar, los primeros siglos, desde el derecho del imperio. Por eso las autoridades romanas, los emperadores persiguieron sucesivamente a los cristianos. Cuando de pronto el imperio se convirtió en cristiano, cambiaron las tornas y el enfoque, con un poco de tiempo, también varió. Mutó hacia los derechos no del imperio, sino de la verdad. Se mantenía que la autoridad pública debía defender los derechos de la verdad. El error, en cambio, no tenía derechos, sino que más bien había de ser combatido. Y de ahí surgieron múltiples alianzas entre el trono y el altar, algunas tan significativas en su denominación como el cesaropapismo. Y en tercer lugar, y más recientemente, a partir de la modernidad y del liberalismo político, la Iglesia y el poder civil entraron en un creciente conflicto que ha terminado con el Concilio Vaticano II modificando el enfoque de estas relaciones, en este caso desde el punto de vista del derecho de las personas. No derecho del imperio, no derecho de la verdad, sino el derecho de las personas, que es lo que se denomina
se puede denominar la laicidad positiva, que se compone básicamente de dos afirmaciones. En primer lugar, que toda persona tiene derecho a que no se le impida vivir según su conciencia, a menos que esto pues tenga inconvenientes para el orden público. Y en segundo lugar, que el Estado debe favorecer la vida religiosa de sus ciudadanos sin impedirla ni dirigirla. La laicidad positiva. Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy se han dado algunos pasos. Esto ha tenido sus frutos. El clericalismo en una buena medida ha sido superado, aunque estamos todavía en vías. Pero el Papa ya no es el señor, no tiene unos estados pontificios que gobierna como si fuese un señor feudal, ni tampoco en las democracias liberales como la nuestra existe un partido político o un político que represente oficialmente a la Iglesia. Ahí en el campo social y político estamos en vías de superar definitivamente el clericalismo dentro de la Iglesia. Pero lo que no terminamos todavía de aprender, y es una asignatura pendiente, es esto de la laicidad positiva. El aprender a santificar la convivencia y la actividad pública en un Estado democrático. Hoy la mayor parte de los sistemas políticos de nuestro mundo son o teocracias, por ejemplo las de tipo islámico, que dan a Dios lo que es del César, o bien son tecnocracias, más de tipo occidental, que dan al César lo que es de Dios. Por tanto, esta propuesta del Señor es algo que todos todavía tenemos que intentar alcanzar, no solamente los cristianos, sino aún más también los liberales, los sin Dios, los laicistas. La política necesita un fundamento externo. Benedicto XVI propuso a los políticos europeos y occidentales en general el gobernar, legislar como si Dios existiera. Esto era como una respuesta a la teoría, a la propuesta de Grocio de tipo racionalista, que afirmaba que existía un derecho natural que se podía fundamentar et si Deus non daretur, aunque Dios no existiese. Pero la verdad es que, como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está permitido. La fundamentación de una convivencia y de una legislación social sin una trascendencia, sin un fundamento trascendente, se ha demostrado utópica. Por eso Benedicto XVI proponía también a los no creyentes legislar, funcionar socialmente como si Dios existiera. ¿Por qué? Porque el fundamento de la dignidad de la persona, de la libertad de las conciencias, los fundamentos del sistema político democrático y de las libertades es prepolítico. La dignidad de la persona no es fruto de una concesión graciosa por parte de la autoridad, ni tampoco de la decisión de las mayorías, sino que es anterior a todo esto. Fundamenta esta convivencia democrática, esta libertad, esta participación, este respeto. Y por otra parte, además, la fe, el cristianismo, no solamente fundamenta el sistema, sino que dota a los ciudadanos de las virtudes necesarias para ser buenos ciudadanos democráticos. Es decir, para que haya participación, honradez, respeto, dignidad. Esto no es algo que haya que dar por supuesto, sino que hay que fundamentar y se basa en las virtudes personales. Decía San José María que toda una civilización se tambalea impotente y sin recursos morales. Y esto hoy en Occidente, en nuestros sistemas democráticos, se puede reconocer muy claramente. Y hay como algunos rasgos,
algunos síntomas de decadencia, de construcción social muy llamativos hoy, que tienen su raíz en esta falta de trascendencia. Y voy a citar rápidamente tres. En primer lugar, un normativismo. Cuando no se confía en la dignidad de la persona y en su libertad, entonces se cae en la ingeniería social, que tiene bastante semejanza con la ingeniería agrícola. O sea, es un sistema de conductismo, de dominio del ciudadano a través de una normatividad cancerígena, de multiplicar la regulación, de tenerlo todo perfectamente reglamentado. Cuando, por ejemplo, se pierde la virtud de la caridad y se olvida lo que es el amor, entonces hay que reglamentar hasta la última manifestación de afecto, porque se vuelve ambigua, porque ya no se sabe qué se pretende con ella, se desconfía de ella. Y por tanto hay que regularlo todo para conducirse de acuerdo con lo que establece la ley, para que todo esté atado y bien atado. Y sin embargo está desvitalizado. Ese exceso de normatividad es antinatural. Una segunda consecuencia o síntoma de esta falta de trascendencia, síntoma de decadencia, es la cronificación de los desajustes sociales. Las noticias de todos los días desayunamos con pues, noticias de inmigración ilegal, de violencia de género, de fracaso escolar, de corrupción política, en fin, un montón de cosas que no se terminan nunca de desarraigar. Este año estamos batiendo todos los récords de violencia de género y sin embargo no sabemos qué más se puede hacer. Abundan las noticias que titulan algo así como ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Y es que cuando no se reconoce la raíz moral de los problemas y se atacan únicamente los síntomas, no se terminan de desarraigar. Y esto pasa con el racismo y con tantos otros problemas sociales como estos que he dicho, del fracaso escolar o la inmigración ilegal o la corrupción. Se cronifican los problemas porque no se reconocen sus raíces morales, humanas, trascendentes. Y un tercer síntoma de decadencia, por falta de conexión con la trascendencia, por darle la espalda al cristianismo en las democracias occidentales, es la crispación. La falta de trascendencia genera una frustración en los ciudadanos que no consiguen llenar el vacío interior que experimentan, porque les falta la esperanza del cielo, les falta la recompensa que solamente Dios puede dar a un deseo de felicidad infinito y eterno. Y eso produce una huida o bien hacia la utopía, y ahí tenemos a los jóvenes que son idealistas por naturaleza, que se van a combatir con el ISIS, por ejemplo, o hacia lo placentero, hacia la sensación. Y ahí tenemos el refugiarse en la droga o el caer en adicciones de todo tipo o en enfermedades de tipo neuronal. Y los psicólogos y los psiquiatras tienen unas enormes listas de espera. Por no hablar del suicidio juvenil, que es la primera causa de muerte entre esa franja de población. Bien, normativismo, cronificación de los desajustes sociales, la crispación social y el descontento. Ahí tenemos tres rasgos de lo que pasa cuando se desvitaliza de la trascendencia una sociedad democrática. Toda una civilización se tambalea, impotente y sin recursos morales. Bien, voy a sugerir tres características de la santificación de la participación pública en una sociedad democrática, una democracia liberal. Tres características del cristiano, de cómo ser cristiano y ser santo en una democracia liberal. Un cristiano santo aquí en Occidente debería, en primer lugar, entender. Es alguien que entiende, que hace el esfuerzo por comprender lo que está pasando.
No es verdad que cualquier tiempo pasado fuese mejor, ni tampoco lo es que nos dirijamos hacia un estado perfecto de cosas. Nada de esto. Las personas y las estructuras sociales somos constitutivamente imperfectos. Esto no tiene remedio. Ni ha habido ningún estado de cosas perfecta, ni lo vamos a conseguir tampoco. No nos dirigimos a él. La esperanza, la virtud de la esperanza, es una virtud teologal, que significa que tiene a Dios por objeto y por fundamento. Con la ayuda de Dios llegaré a poseer a Dios en el cielo. No aquí. El reino de Dios no es de este mundo. El cristianismo no posee una teología política, sino una ética política. Si existiese, decía Benedicto XVI, un sistema que garantizase la buena marcha de las realidades humanas, ese sistema no sería humano, porque desconocería la libertad. Cada generación es como un nuevo inicio. La anterior propone a la siguiente un sistema de valores, de principios, incluso un sistema político que la siguiente tiene que acoger y continuar y mejorar, pero puede rechazar. Hay un comienzo constante. Esto pasa a nivel individual, uno no consigue las virtudes para siempre, puede perderlas de nuevo, y pasa a nivel social también. Por tanto, el cristianismo propone una ética política, es decir, un vivir las virtudes, no un sistema, no una estructura. La doctrina social de la Iglesia dibuja las líneas rojas que delimitan dónde termina la justicia o dónde termina el bien común. Pero nada más que eso, son principios generales, no soluciones concretas a problemas concretos. Los desajustes sociales que experimentamos por todas partes no tienen una raíz sistémica. El problema no es del sistema democrático, es una raíz moral. Por eso, para entender este mundo, necesitamos estudiar. Quizá en los últimos 1000 y pico años los cristianos no hemos tenido que hacer el esfuerzo de estudiar porque se nos han dado las cosas hechas desde arriba, pero esto se ha terminado. Hoy, para entender el mundo complejo y las raíces morales de lo que ocurre, hace falta estudiar, y estudiar mucho, cada uno a su nivel. Y quizá no haga falta un máster, pero sí estudiar hasta dónde, hasta entender la sociedad en la medida que me permita amarla, porque no se puede amar lo que no se entiende. Cada uno tendrá ahí un nivel distinto, pero hasta lograr entender lo necesario para poder amar al mundo. Porque esta es la segunda característica del cristiano en la sociedad democrática liberal. No solamente entender, sino amar este mundo. San José María publicó una homilía titulada Amar al mundo apasionadamente, que habría que parafrasear, amar a este mundo apasionadamente. Este es el que hay, no los mundos utópicos que no existen. Hemos de cultivar, como dice el Papa Francisco, una amistad social. Estaría muy bien el releer esos fragmentos sobre el diálogo magistrales de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Hemos de cultivar una convivencia afectuosa. La fe se propone, no se impone. Juan Luis Lorda publicó hace unos pocos años un librito muy fino, pero muy, muy recomendable, titulado Invitación a la fe, que es un recorrido por lo que los cristianos creemos, hacemos, celebramos y rezamos. Muy breve, muy sintético. Vale la pena leerlo y también recomendarlo, darlo a las personas que tengan un cierto interés por conocer la Iglesia. El pluralismo es consecuencia de la libertad. Y las opiniones a nuestro juicio equivocadas, es decir, el error, es el precio
que hemos de pagar por la libertad. Por tanto, no hay que echar las muelas ni contra el pluralismo ni contra el error, sino convivir con él. Eso, como he dicho, forma parte de la misma estructura, la misma realidad, tanto personal, individual como colectiva. La polarización es ideología. Y por eso hemos de cuidar las fuentes de información. Internet tiene muchas ventajas, pero tiene peligros. Que cada uno se refugie en los medios donde le van a decir lo que él piensa y le van a confirmar en sus convicciones. Y así se produce una polarización social creciente. Basta mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero también en Europa. Hemos de procurar abrirnos a fuentes de información serenas, prudentes, plurales. Conocí un estupendísimo político y mejor persona todavía que en todas las mañanas compraba un solo periódico que era justamente el representante de la opinión contraria a la suya, porque quería asomarse a la realidad con esos ojos y procurar entenderla así mejor. Bueno, este amar el mundo significa, se concreta en no tener una actitud dialéctica de confrontación, de pelea, sino dialógica, de diálogo. Dialogar no es solamente soltar palabras o escuchar palabras, es una actividad muy intensa y difícil, que se compone básicamente de 3 elementos. En primer lugar, el esfuerzo por entender lo que hay de verdad en las opiniones distintas a las mías. Escuchar y hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro, porque esa opinión nos puede parecer errónea, pero tiene un núcleo de verdad con toda seguridad. Conocerlo y, si es posible, ponernos en el pellejo, entender cómo el recubrimiento a ese núcleo de verdad que nosotros no compartimos tiene también una explicación, de dónde viene, a qué responde. En segundo lugar, hacer el esfuerzo no solamente de detectar lo que hay de verdad, sino de exponer nuestra postura de manera comprensible. Es decir, responder a las inquietudes reales de la gente, no responder a preguntas que no se hace nadie, sino a las preguntas reales, y de manera comprensible hoy. Es decir, hemos de intentar movernos dentro del ámbito de la racionalidad pública, con argumentos, con razones que puedan ser compartidas por todos, también por los que no poseen la fe. Mejorar la sociedad con la fuerza de la verdad misma, no con la violencia verbal, por supuesto, ni mucho menos aún física, pero tampoco verbal, ni de encerramiento en las propias posturas, sin diálogo. Y como tampoco todo el mundo va a ser ni político ni intelectual, al menos este carácter dialógico y este amar al mundo ha de manifestarse en naturalidad, en encontrarse bien en un mundo pluralista, multicultural. Recientemente me gustó una rueda de prensa del entrenador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en la que el periodista le preguntó por su fe y respondió con toda naturalidad de esta manera. ¿Qué tal, Luis? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Siempre ha reconocido, y nunca lo ha escondido, que usted es un hombre tremendamente religioso. El otro día, antes del partido, fue a visitar, si no me equivoco, el Cristo del Cachorro, que está muy cerquita a su hotel de concentración de la iglesia. Aparte de salud, que siempre se pide, ¿qué pidió usted al Cristo del Cachorro que pueda reconocer, que pueda decir? Encantado, además, Miguel Ángel. Sí, ¿has terminado? Sí. Encantado que me hagas esa pregunta, muchísimo. Por supuesto que, y lo digo además, yo soy un hombre de fe, creyente, fervoroso, con mucha fe. ¿Y qué pedí? Fundamentalmente salud, eso lo primero, sobre todo cuando tenemos a gente allegada y cercana que está pasándolo mal. Y también trabajo y que salgan bien las cosas, ¿sí? A mí me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de tomar decisiones, saber que
que tomo decisiones también con cierta iluminación, con el apoyo de Dios. O sea que eso le pido. Pero fundamentalmente salud y trabajo para todos, que no os quepa ninguna duda. Bueno, decía, el diálogo está hecho de aprender a entender lo que hay de verdad en la postura del otro, esforzarse por hacerse entender y finalmente, en tercer lugar, la capacidad de llegar a acuerdos, de saber ceder ambos en lo que se pueda ceder, ¿no? Por esto, aquí una vez más, la formación es imprescindible para distinguir lo esencial de lo accidental, en lo que se puede ceder y en lo que en cambio no. En esto Benedicto XVI era un maestro. Bueno, decía, características del cristiano en una sociedad democrática. ¿Cómo se santifica la dimensión pública? En primer lugar, entender este mundo. En segundo lugar, amarlo. Y en tercer lugar, servirlo. Servir. Es decir, la caridad tiene una dimensión social. Hemos de amar el compromiso social. La Iglesia considera que el sistema democrático es el más acorde con la dignidad de la persona. Por un lado, porque permite la participación de todos en la cosa pública. Y por otro, porque sanciona teóricamente la división de poderes, lo cual supone una mutua regulación que impide o hace más difícil la tiranía. Por eso los sistemas democráticos pueden degenerar y acabar con esta división de poderes, y es lo más grave que les puede ocurrir. Y eso ya dejaría de ser un sistema democrático propiamente. Hemos de participar en el sistema. Hemos de valorarlo positivamente. Y hemos de considerar, la Iglesia también lo hace así, la política como una profesión muy noble y muy necesaria, porque es el arte de lograr el bien común posible aquí y ahora. Un bien común que está integrado por tres dimensiones. Lograr las condiciones materiales, culturales y espirituales necesarias para que alcancen su perfección los individuos, las familias y las sociedades intermedias, como pueden ser las asociaciones. Esto es necesario y aunque hoy vivimos una gran crisis política y se ha desprestigiado mucho esta profesión por la corrupción, por las ideologías, por los intereses particulares, sin embargo, haríamos muy mal servicio si la estigmatizásemos, si la denigrásemos de manera sistemática. Hemos de estimular a la acción política a aquellos que tengan esa vocación. Y hemos de rezar y pedir a Dios el gran don de políticos prudentes. La virtud característica del político, del buen político, es la prudencia. No es la piedad, no es la fe, es la prudencia. Bien, esto en primer lugar, valorar el sistema y valorar la profesión política. Pero tampoco hemos de esperar los cristianos en este servicio social que nos vengan las cosas dadas desde arriba. Así ha ocurrido durante mucho tiempo y por eso estamos muy mal acostumbrados. Sino que hemos de implicarnos personalmente. Aquel que se limite a votar cada 4 años y luego pues criticar y ya está, no, en realidad no está ni sirviendo ni se está comprometiendo en absoluto con la sociedad. Hay muchas maneras de hacerlo, más allá de la política, como puede ser la participación en una ONG o en las redes sociales o en los medios de comunicación o en asociaciones de vecinos o asociaciones de consumidores o asociaciones culturales o en la financiación de este tipo de actividades y desde luego con la oración. Pero todo el mundo podemos hacer algo por contribuir a crear esas opiniones que se vayan difundiendo en una sociedad, la vayan permeando desde dentro y luego vayan generando pues un bien común, vayan alcanzando un bien común que responda a esas tres dimensiones, no solo la material, sino también la cultural y la espiritual. Todo esto es, como digo, un servicio.
Y por eso el cristiano que se santifica, su dimensión pública en la sociedad democrática, presta este servicio con una espiritualidad martirial, es decir, no pretende vencer al otro, imponerse al otro, sino que es un servicio. Y si no es comprendido y es rechazado, pues lo vive como Cristo en la cruz. No es tonto, no dice que lo bueno es malo, no renuncia a sus derechos, pero busca una recompensa en el cielo. Vive la espiritualidad martirial. Ama al mundo, y aunque ese mundo le esté rechazando y maltratando. Bien, al final, estos tres rasgos del cristiano en medio del mundo, de la santificación característica del laico, de la participación pública, como he dicho, entender, amar y servir, se pueden reconocer en una manifestación muy sencilla, que es el estado de ánimo ante la situación social y política. Es decir, cuando me asumo a las noticias, cuando miro el mundo alrededor, ¿qué experimento? Si siento miedo, si siento enfado, si no digamos falto a la caridad, entonces me falta mucho todavía. Si siento, en cambio, ternura, cuando veo las disfunciones sociales, misericordia, siento pues pena porque la gente sufre mucho y porque busca la felicidad y no la encuentra. Y si siento la necesidad de aguzar el ingenio y pensar en la oración que más puedo hacer, entonces, pero con muchísima paz y mucho abandono en las manos de Dios. El Papa acaba de publicar una magnífica exhortación apostólica con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita, titulada Chez la confiance, que aconsejo a todos leer. Uno hace lo que puede y confía y se abandona en Dios, entonces las cosas van bien. Bueno, vamos a terminar acudiendo a la Santísima Virgen. María fue la madre de Jesús. Su corazón albergó más adelante a los 12, el día de Pentecostés a los primeros cristianos, miles, y el día de la Asunción a todos los hombres, la maternidad divina que abarca a todos. Su corazón fue albergando cada vez más y más, no solamente a su Hijo Jesús, sino a todos los hombres. Y así nuestro corazón también se irá ampliando y acogerá a todos con actitud maternal en la medida en que estemos santificando como laicos, que es lo característico de vuestra vocación laical, santificando la dimensión pública de la vida.